Sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 3 de abril de 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum, por favor. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Muchas gracias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum, siendo las 12 horas con 50 minutos del día de hoy, 3 de abril del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente, doy lectura al orden del día. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/43/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/58/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/70/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/88/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Muy bien, gracias. Nada. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/59/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 7.2, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/62/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 7.3, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/065/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.4, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/68/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 7.5, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/71/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 7.6, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/74/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 7.7, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/77/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.8, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/80/2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Gracias. De nada, comisionada. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/72/2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 8.2, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/78/2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacutalpa, Tabasco. 8.3, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/87/2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco.
8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/902019-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/111-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliana Zapata, Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/129-2019-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/144-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/153-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/81-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 9, asuntos generales. Como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén a favor, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto cuarto, que corresponde a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que pusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de la dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de marzo del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de las resoluciones de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a los presentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 4 proyectos de resolución. El primero de ellos es el recurso 43-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, a quienes solicitaron el listado de licencias de construcción autorizadas en el mes de noviembre de 2018, con nombre completo de persona física y dirección, al igual que cada director responsable de obra o corresponsal responsable de cada construcción. El sujeto obligado emitió un acuerdo de negación prácticamente en virtud de que después de un razonamiento señaló que lo requerido era información confidencial y por lo tanto no podía proveer lo requerido por el particular. Evidentemente ese fue el motivo de inconformidad de este recurrente, por lo que se procedió a analizar el contexto de lo pedido bajo la luz de la Ley de Protección de Datos Personales. Así advertimos que si bien es cierto que en las licencias de construcción es una obligación de transparencia específica que los entes públicos, partiendo de este grupo, los ayuntamientos deben cumplir y deberán publicitar un formato en la que se describen ciertas características de la licencia de construcción, incluyendo el documento mismo de licencia, también los lineamientos técnicos generales advierten la posibilidad de que se presenten en versión pública. Esto es, que se protejan aquellos datos de particulares de los que se carezca de la autorización correspondiente para su difusión. En este caso, este Pleno, en diversas resoluciones, ha reiterado el compromiso de garantizar la identidad de las personas, de garantizar el derecho a la intimidad que tiene cualquier particular cuando no exista ninguna autorización
de por medio. Y con base en esta garantía que como órgano garante tenemos y que se rige por lo que mandata nuestra Constitución, hemos concluido que dar a conocer el nombre de un particular que solicita una licencia de construcción para una obra en su domicilio, en sus bienes, en su propiedad, es un dato que debe ser protegido por el sujeto obligado. Así, con este contexto, advertimos que el pedimento del particular versa en obtener un listado, es decir, un documento ad hoc por parte del sujeto obligado, que deberá incluirse el nombre completo de la persona física, su domicilio y el nombre de cada director responsable de obra. Con base en lo antecedido, en lo que acabo de exponer, en el análisis del proyecto que se presenta, se señala de que el nombre del particular que solicita una licencia de construcción es un dato público que debe seguir permeando y que se tiene el imperativo de proteger. Si no existen autos, si no existe en el expediente correspondiente, la autorización para su difusión. Situación similar acontece con el domicilio del particular. No es lo mismo respecto al nombre del DRO o director responsable de obra. En el proyecto se analiza que un director responsable de obra es aquel profesionista que es contratado por el particular que va a realizar la obra y que tiene la encomienda, de acuerdo a la ley de obras de ordenamiento territorial, tiene la encomienda de ejecutar precisamente la construcción que autorizó el ayuntamiento obligado. En ese tenor, el nombre del DRO es un dato de interés público porque haciendo la ponderación del derecho a la privacidad y el derecho a informar, evidentemente que la población tiene el derecho de conocer quién es el responsable de ejecutar una obra emanada de un acto de autoridad. Y en ese sentido, el nombre del director responsable de obra se torna público para los efectos del derecho de acceso a la información. En ese sentido, evidentemente la respuesta provista por el ente público no es apta en virtud de que no se hizo toda esta motivación y por ello se revoca la determinación adoptada para el efecto de que siguiendo los lineamientos establecidos en este proyecto de resolución, provea la respuesta acorde a lo señalado en este mismo proyecto. Se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 58-2019 también se le pidió al municipio de Tenosique, Tabasco, una solicitud que nos han pedido en otras ocasiones. Está solicitando el programa interno de protección civil de la administración pasada, de la nueva administración y el acta del comité de instalación. Bien, respecto a la primera porción, señaló el área responsable que no encontró una respuesta definitiva. Respecto al acta del comité, la entregó, pero se advierte la carencia de una firma y no hay pronunciamiento del por qué carece la nueva firma. Y la segunda acta, el segundo programa interno de protección civil, se señala que está en elaboración. Como podemos advertir, las respuestas no son definitivas, no son terminales, porque respecto a la primera porción, el decir que no se encontró, genera más incertidumbre que certeza, en atención a que no se encontró. ¿Por qué razón? Porque no se generó, porque se perdió, porque se inundó y se destruyó, en fin, una serie de hipótesis que no permiten dar certidumbre a su manifestación, a la respuesta invocada. Y respecto al acta del comité, es factible que sea el acta que se posee en los archivos del área, es decir, que le haya hecho falta una firma, pero se tiene que pronunciar el sujeto obligado, es decir, y se entrega esta información con la carencia de una firma por la razón que haya motivado esa carencia de firma. No simplemente entregar el documento sin decir por qué falta esta firma, lo que puede interpretarse como una falta de definitividad al documento, porque puede ser que no sea el documento terminado y exista otro que tenga todas las firmas. En ese sentido, evidentemente, no se puede convalidar la actuación del sujeto obligado y por ello se revoca la actuación de este ente público. En el recurso 70-2019 se le pidió al municipio de Centla, Tabasco, la autoevaluación presupuestal financiera del segundo trimestre del 2018 del trienio 2016-2018. Ese es un asunto interesante porque me parece que vamos a tener una serie de recursos en este sentido y es imperativo que los sujetos obligados evidentemente cuenten con esta información, sobre todo porque emana de un mandamiento legal como es la Ley de Fiscalización Superior, que establece que todos los entes fiscalizables del Estado deben generar y presentar al órgano superior de fiscalización las autoevaluaciones presupuestales financieras de manera trimestral. Y la propia ley de fiscalización establece qué requisitos debe contener un documento de esta naturaleza.
Sí, en ese sentido, se me permite, para ilustrar a nuestra Y adelante. televidentes. El artículo 12 señala que debe ser referente a la información financiera, presupuestal y programática a cargo de los poderes del Estado y demás entes públicos obligados para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y necesidades en ellos proyectados, y contendrán los siguientes: el flujo contable de ingresos y egresos al trimestre del que se trate del año en que se ejerza el presupuesto de egreso, el avance de cumplimiento de los programas con base a los indicadores aprobados en el presupuesto de egreso, y la información adicional requerida de conformidad con los anexos y el formato de autoevaluación que expida el órgano superior de fiscalización del Estado. No es en un formato ad hoc o ocurrencia, sino en el indicado, y además existe un manual para el caso de los municipios. Completamente de acuerdo. Hay solicitudes donde el sujeto obligado tiene la posibilidad de crear un documento ad hoc, pero aquí en este caso se está solicitando una expresión documental específica que por norma legal debe existir. Así es. Pero además, abundando lo que dijo la comisionada, habla de anexos, el artículo 12 de la Ley de Fiscalización. Y al revisar el marco normativo de este ente público, como es este municipio de Centla, tenemos que existe un manual de normas presupuestarias que rige a los municipios. Y dentro de este manual se establece con claridad qué debe contener un informe de autoevaluación. Es decir, desglosa lo que dijo la Ley de Fiscalización y señala con claridad cuál es el documento, los requisitos que debe contener. Y respecto a los anexos, en su artículo 28.3, que se llama entrega de las autoevaluaciones trimestrales, se señala que el informe de la autoevaluación trimestral contendrá los siguientes anexos. Específicamente está en la página 85 del manual citado, y nos señala que el anexo de autoevaluación deberá contener anexos de información presupuestaria, tales como el estado analítico de ingresos, el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, que a su vez se dividirá en administrativa, económica y por objeto del gasto, y funcional programática. Es decir, no solamente un solo formato, sino que está integrado por esos anexos analíticos que también forman parte del principal y que el sujeto obligado tiene el imperativo de entregar, porque tiene la obligación legal de generarlos. Por lo tanto, es un mandamiento legal. Y en parte, si me permite el comentario, comisionada, son parte de las obligaciones de transparencia. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, también en la CONAC tiene que presentar. Sin embargo, causa extrañeza porque yo también voy a presentar un proyecto similar al de usted y evidentemente buscando en la PNT, que son parte de las obligaciones de transparencia, vemos que él simplemente presenta el presupuesto de egreso, que es un documento totalmente distinto. El presupuesto de egreso deriva de la ley de egreso aprobado por el Congreso del Estado, que nos dice cómo se va a gastar el dinero. ¿Cómo se va a gastar? Pero es una cosa distinta de la autoevaluación. Claro. La autorización y el análisis que hace internamente el propio ente de lo que ha gastado, a las acciones realizadas, comprometidas, pagadas y avances, ¿no? Porcentajes de avances. Muy distinto. Bien, en el caso específico, el sujeto obligado únicamente entregó el formato de autoevaluación, no sus anexos. Evidentemente es una información que está incompleta. La información otorgada es apta en virtud de que es legible, es descargable, se puede entender, comprender con claridad. Sin embargo, no es suficiente por estar incompleta. Por ello se modifica la actuación de este sujeto obligado. Y por último, en el recurso 88-2019, se le solicitó al municipio de Balancán, Tabasco, el inventario de patrullas del ayuntamiento desglosado por modelo y año. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, le notificó al particular un acuerdo de reserva en el que le hizo saber que no era factible entregar la información requerida en virtud de que se encontraba restringida la modalidad de reserva por mandamiento del artículo 110 de la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Pública. El particular se inconforma y procedimos al análisis del asunto. Así advertimos que a este sujeto obligado se le había requerido información similar y advertimos también
que en el año 2018 ambas ponencias, la segunda y la tercera, ya se habían pronunciado sobre el mismo acuerdo de reserva invocado por el sujeto obligado en este asunto. En aquellos dos recursos, y me refiero al recurso 1449-2018 de la ponencia 3 y al recurso 1514-2018 de la ponencia 2, en ambas resoluciones se analizó que dicho acuerdo de reserva no era eficaz en atención a que no se encontrara debidamente motivado y fundamentado. No se analizó la causal de reserva que según el sujeto obligado se actualizaba en el asunto. No lo analizó a la luz de las consideraciones de los lineamientos en materia de clasificación y clasificación de la información. Y por esa razón lo revocaron. Lo que hizo esta ponencia es atraer ambas resoluciones para mejor resolver en este asunto, y se tuvieron como válidas las consideraciones de hecho y de derecho invocadas en sus resoluciones, y evidentemente que para este asunto no tiene validez alguna el acuerdo de reserva por haber sido revocado en su momento. Por lo tanto, en el proyecto, de manera más directa, se analiza qué debe entregar, qué es lo que el procedimiento que debe seguir el sujeto obligado para dar cabal atención a este pedimento, conservando lógicamente la reserva de la información, porque evidentemente sí en algo tiene razón el sujeto obligado. La información requerida se encuentra contenida en una de las bases de datos que por mandamiento del artículo 110 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene que ser protegido del acceso público. Es información reservada. Por ello se revoca esta actuación del ente público y este es el proyecto que se los presento a su consideración. Muchas gracias. Gracias, José Comisionada. Le solicito al secretario ejecutivo que una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a cargo de la ponencia 3, los someta a votación nominal de este órgano colegiado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muy bien, pasamos al desahogo del punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer las propuestas correspondientes. Con su venia, presidente. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes. Quienes nos acompañan. Me permito poner a consideración del Pleno 8 proyectos de resolución en los siguientes sentidos. El 059 en contra del municipio de Jalpa de Méndez se confirma. 062 en contra del municipio de Jalpa de Méndez se confirma. El 065 en contra del municipio de Emiliano Zapata se desecha. El 068 en contra del municipio de Centla se revoca. El 071 en contra del municipio de Centla se modifica. El 074 en contra del municipio de Cunduacán se sobresee. El 077 en contra del municipio de Tenosique se modifica. Y el último es el 080 en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, se revoca. Muy bien. Me permito dar cuenta de los 2 recursos de revisión, 59 y 62, que versa sobre la misma solicitud de información. Pidieron inicialmente las facturas u orden de pago del Código 339 del rubro del proyecto de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana del concepto violencia escolar, lo cual viene en el anexo Fortasec 2017 del municipio de Jalpa de Méndez. Efectivamente, como respuesta inicial, el titular de la unidad manda las 2 facturas y las órdenes de pago generada alusivo al Fortasec respecto al Código 339, en las cuales refleja el uso evidentemente de recursos públicos que se destinaron para servicios profesionales, consistente en talleres y capacitación, que busca bajar la incidencia escolar precisamente en los planteles. El recurrente dice, no estoy de acuerdo con la respuesta, es parcial, es incompleta y vulnera mi derecho a saber. En la naturaleza vemos que las facturas y las órdenes de pago evidentemente son públicas, en el sentido de que fueron solventadas con recurso del Fortasec. Sin embargo, también analizamos que
evidentemente no podrían causarse en las reservas, puesto que no se encuadra en ninguno de los supuestos de base de datos que el artículo 110 de la Ley General de Seguridad Pública pudiera vincular, sobre todo porque se trata en materia de seguridad. Y bueno, hubo un segundo acuerdo de disponibilidad donde dan a conocer los anexos. Estamos confirmando porque el pedimento informativo fue la factura y eso fue lo que inicialmente se entregó. Y bueno, en ese sentido, pues actuó conforme a la ley. Entonces, por eso se le está confirmando ambos proyectos de resolución. Quiero hacer un comentario. Comisionada Luna, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Es un asunto interesante porque hemos dicho que la información que se deriva del convenio que firmen los ayuntamientos derivado del Fortasec, que es de este subsidio, es información reservada. Sin embargo, la ley es clara. Señala que es reservada aquella información que esté vinculada con el artículo 110. Y el artículo 110 establece una serie de bases de datos que los entes fiscalizables, como son los ayuntamientos, deberán tomar en consideración para no vulnerar la reserva. Se encuentran bases de datos de los servidores públicos que funjan como policías, de su armamento, de su mobiliario, de los reos, de vehículos, etcétera. Dentro del convenio de Fortasec viene una serie de códigos que los municipios podrán utilizar para erogar un recurso. Así tenemos código que se refiere a compra de vehículos, a compra de armamento, a compra de chalecos, etcétera, etcétera. En este caso, el particular pide el código 339. Este código 339, como lo mencionó la comisionada, se refiere a aquellos gastos relacionados con la prevención social de la violencia, relacionados también con violencia escolar, obvio, en las escuelas, ¿no? Por lo tanto, el pedimento, la factura y órdenes de pago que pidió el particular no está vinculada directamente con esas bases de datos, sino con este otro tema que es factible de proporcionar. Lógicamente, cuidando la privacidad de las personas si se trata de persona física. En el caso específico fue una persona moral. Por lo tanto, la información otorgada atiende en sus términos el pedimento informativo y no vulnera ninguna causal de reserva ni tampoco actualiza alguna hipótesis de confidencialidad. Por esta razón estoy totalmente de acuerdo. Es llamativo, es interesante porque es del Fortasec. Es una excepción. Pero sin embargo se entrega, claro. No como en otros casos que hemos restringido, ¿no? Claro. Completamente de acuerdo con su proyecto, comisionada. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo que una vez que hemos escuchado los proyectos a cargo de la ponencia 3 lo someta a consideración y votación, perdón, de la ponencia 2 lo someta a consideración y votación nominal de este órgano colegiado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muy bien, pasamos al desahogo del punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. Recurso de revisión 59, en contra... 59. Perdón. No. Perdón. Recurso de revisión 72, en contra del municipio del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, se propone revocar. El 78, en contra del municipio de Tacotalpa, se propone revocar. El 81, en contra del municipio de Tenosique, se propone revocar. El 87, en contra del municipio de Balancán, se propone revocar. El 90, en contra del Ayuntamiento de Centro, se propone revocar. El 111, en contra de Emiliano Zapata, se propone revocar. El 129, en contra del municipio de Emiliano Zapata, de Jalapa, se propone revocar. El 144, en contra del municipio de Tacotalpa, se propone revocar. Y el 153, en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Mente, se propone sobreseer. Me permito comentar el 087, este recurso de revisión es en contra del municipio de Balancán. Aquí le piden el inventario de todos los vehículos del ayuntamiento, desglosado por modelo, año y uso que se le da y área a la que se encuentra asignada. Esa es la pregunta. Finalmente,
después de una prórroga, emite un acuerdo de disponibilidad el sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Balancán. Podemos advertir en este caso que la Dirección de Administración emitió una respuesta en la cual entregó un listado titulado Relación de Vehículos propiedad del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, que consiste en la siguiente dirección: número de inventario, dirección, número de inventario, vehículo, marca, modelo, color, da el número de serie, las condiciones, las placas y observaciones. Obviamente que el número de serie debió de ser reservado conforme a los requisitos y procedimientos exigidos por la Ley de Transparencia. Igualmente, la información relativa a los vehículos correspondientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal, obviamente no son reservados, pero tuvo que haberse pronunciado al respecto. Aquí podemos nosotros observar que el procedimiento previsto por la ley de la materia para clasificación de información funciona en ese sentido como una garantía de que efectivamente se realizaron las gestiones previstas en la propia ley necesarias para que se pueda entregar la información cuando es de carácter reservado o confidencial. Ahora bien, vemos que el procedimiento descrito en la ley nos pide el acta de la sesión del Comité de Transparencia, que obviamente debe ser suscrita por los integrantes del mismo, el acuerdo de reserva o el acuerdo negativo de la información suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia, por medio del cual se informa al particular la decisión tomada por el Comité de Transparencia, para poderle dar vista a la respuesta entregada por el área administrativa al Comité de Transparencia, con la finalidad de que se analice la naturaleza de la información. Se debe de fundamentar el actuar en cuanto al número de serie de los vehículos, esto con obviamente tiene que ver con la seguridad de los propios vehículos. Y bueno, vemos que aquí al entregar pues esta información y al no tener ningún pronunciamiento con relación a los vehículos que generalmente se utilizan como patrullas por parte del municipio de Balancán, pues no se está cumpliendo con el procedimiento, por lo tanto se le solicita al sujeto obligado que remita nuevamente a la Dirección de Administración la solicitud, que es materia de esta inconformidad, que con sustento lo ha analizado en esta resolución para que de manera fundada dé respuesta. Y también la unidad de transparencia debe convocar al comité de transparencia, que confirmará la determinación del área responsable y emitirá un acuerdo de reserva donde debe analizar de manera individualizada la acreditación de las causales de la reserva a la luz de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y deberá realizar la prueba de daño conforme a los parámetros señalados en el artículo 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado y los citados lineamientos. Hecho lo anterior, el Comité de Transparencia debe instruir al titular de la Unidad de Transparencia para que, con base en el acuerdo de reserva, emite un acuerdo de disponibilidad parcial de la información debidamente fundado y motivado, por medio del cual realice nuevamente un documento ad hoc y entregue la información de naturaleza pública contenida en el inventario de los vehículos del sujeto obligado, desglosado por modelo, año y uso que se le da al área que se encuentra asignada, que realmente era lo que estaba pidiendo el solicitante. No estaba pidiendo el número de serie, no estaba pidiendo ningún dato más, era muy concreta en su petición. Aquí se le dio de más, pero aparte que se le dio de más, se le dio información que debe de ser restringida, por supuesto. Entonces, en este sentido, se le ordena que pues se acate estrictamente a lo que marca la ley y a lo que hemos comentado aquí con relación a la información que no debe de entregarse cuando se trata de vehículos y cuando se trata de vehículos que se utilizan dentro de lo que es el servicio de seguridad pública de manera concreta. Por lo tanto, se propone revocar la actuación
del sujeto obligado para que se apegue estrictamente a los parámetros que hemos comentado. Y nada más para abundar, comisionado, comisionada. y se ordena el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad Claro, por la vulneración de la información reservada. que se entregó la información, lamentablemente. Muy bien. El secretario ejecutivo le solicito que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que ha sido presentado por parte de la ponencia 3. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución antes presentados han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se trata de asuntos generales. Invito a quien desee hacer uso de la voz en este punto. De no ser así, y una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido al presente ponerse de pie. Siendo las 13:25 del día 13 de abril del año 2019, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño en Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día 5 del mes, el próximo viernes. 9, ordinaria. El próximo día 9 a las 15 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde.